En los últimos días hemos visto que el precio del BTC ha llegado a su máximo histórico, por más de $65.000. Igualmente, los reportes han destacado que esto se debió a la puesta en marcha de algunos de los ETF en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué son los famosos ETF y por qué son tan importantes para el precio del Bitcoin? Soy Cristian Salazar y en este video veremos de manera sencilla los aspectos más importantes de estos fondos de inversión. Un ETF responde a sus siglas en inglés Exchange Trade Fund, lo cual significa literalmente en español un fondo cotizado en bolsa, lo cual, como lo sugiere su mismo nombre, están estructurados para negociarse en esas bolsas de valores. Pero bueno, ¿qué significan los ETF? Es decir, son fondos que se crean para que las acciones se puedan colocar en alguna bolsa de valores y así puedan comprar y vender libremente en el mercado. Por la facilidad de estos ETF, a menudo son administrados pasivamente, cuyo valor está directamente vinculado a un activo subyacente, que podría ser un índice, una acción, un bono, una moneda, una materia prima, también el oro, incluso una criptomoneda. Este mecanismo busca mantener el precio de las acciones negociadas en bolsa lo más cerca posible del valor del activo subyacente, de los cuales mencionamos anteriormente. Y aunque también puede ocurrir una desviación de esa paridad, por lo general son fondos que casi siempre responden a ese mismo valor, es decir, responden uno a uno, sea con el valor del oro o con el valor del índice, o para estos casos con el valor de una criptomoneda como el BTC. Del mismo modo, son fondos de responsabilidad limitada, cuyas acciones se emiten precisamente con el propósito de ser negociadas en una bolsa. La mayoría de estos fondos indexados tienen los mismos valores de las mismas proporciones que el índice dado, ello con el fin de replicar la tendencia de precios con la mayor precisión posible. En cuanto a su funcionamiento y ventajas, la forma en que funcionan es muy simple. El fondo divide la propiedad en sí mismo en acciones que son propiedad de los accionistas. De esta manera, estos accionistas son propietarios indirectos de los activos que posee el fondo y también tienen derecho a una participación en las ganancias como los intereses o también los dividendos que produzca este fondo, lo cual es repartido de acuerdo a las inversiones que realizaron estas personas que se consideran accionistas del fondo. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta, que estos accionistas no poseen el activo, es decir, aquellos que inviertan en Bitcoin no serán dueños del Bitcoin, sino dueños de las acciones que produzca el fondo. Dentro de sus ventajas es que las acciones de los ETF se negocian exactamente de la misma manera y, lo que es más importante, con los mismos instrumentos que se utilizan para negociar en los mercados de valores, lo que las hace muy fácilmente accesible para millones de inversores y como también especuladores, y también ofrecen otras ventajas técnicas como la reducción de costes y en algunos casos una mayor accesibilidad para las personas que no quieran tener el activo sino simplemente realizar una inversión de manera fácil y que a través de un tercero se puedan aprovechar las ventajas del mercado de valores. Estos ETF han existido en los Estados Unidos desde principios de la década de los 90 y desde entonces han logrado un éxito creciente con volúmenes comerciales y activos bajo administración en aumento. La simplicidad que ofrecen al inversor medio los convierte en productos extremadamente competitivos, especialmente en el mercado minorista. Por ejemplo, el éxito reciente del ETF de Bitcoin de futuros se debe probablemente a la facilidad, la velocidad con la que se puede invertir, a diferencia de las inversiones directas en BTC. Obviamente eso de acuerdo a las preferencias de quienes les gusta quizás invertir siempre con un intermediario o una especie de broker que va a cumplir y va a asumir los riesgos de manera indirecta, diferente a lo que considera el mercado spot, el cual las personas mismas obtienen ese activo y asumen los riesgos de las subidas y las bajadas de ese activo de manera directa. A diferencia del mercado spot, con los ETF hay muchos problemas que se eliminan. Simplemente se le traslada esos riesgos al administrador del mismo fondo, lo cual permite dos cosas importantes: que todos los inversionistas pueden invertir de manera fácil, rápida, en una amplia gama de diferentes activos o canastas de los mismos. Aunque hemos escuchado de los ETF en los últimos días por todos los lados en las noticias, hasta hace unos días en Estados Unidos no había ningún ETF de Bitcoin.
No obstante, en el espacio de algunos días con el debut de ProShares, luego el lanzamiento de Valkyria y este lunes también se espera el lanzamiento de otro ETF denominado NEC. Esto significa que hay un potencial muy grande en este mercado, como también hay mucha competencia. Esto sin duda ha impulsado a que el precio del Bitcoin haya incrementado en los últimos días, porque la confianza en los inversores minoristas como también en las instituciones ha aumentado. Cuando existen estos shocks de mercado, como la noticia de los ETF, claramente ello aumenta el interés de todos los inversionistas en comprar esta criptomoneda. Inclusive, en un solo día de su lanzamiento del ETF de futuros de Bitcoin, se capitalizó en más de $1.000 millones, lo cual es un precio histórico en la historia de los ETFs. Bueno, ya conocimos las principales características de los ETFs y por qué su importancia dentro de los últimos días para el crecimiento del Bitcoin. Igualmente, te invito a que sigas este canal para que cuentes con información de valor acerca del Legal Tech, las criptomonedas y la tecnología blockchain, y muy atentos porque esta semana vamos a lanzar una serie de videos en los cuales vamos a analizar todo el panorama regulatorio de las criptomonedas en diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Un abrazo y bendiciones para todos.